cuya definición vendría a ser, entonces la definición es un examen de orina infectado más clínica de infección urinaria. ¿Ok? Entonces ahí sería su concepto. En un examen de orina infectado más clínica de infección urinaria. ¿Okay? Etiología. Entonces, la etiología principal, la principal de una infección urinaria viene a ser E. coli. ¿Ya? Es la principal. También puede haber el Proteus mirabilis y obvio hay otro tipo de bacterias, pueden haber hongos también, pero el principal siempre es E. coli. ¿Ya? ¿Qué va a producir? Podemos tener un pequeño concepto fisiopatológico. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué nos va a producir? Daño y cicatriz. ¿Ya? Esas infecciones que se dan a nivel del tracto urinario, si no son tratadas adecuadamente y en el momento ideal, lo que van a producir es inflamación a nivel del tracto urinario. Esa inflamación puede producir lesiones a nivel del tracto urinario y esas lesiones van a producir cicatrices a nivel renal. Entonces, si nosotros tratamos mal esas cicatrices, son lugares del riñón que no funcionan, ¿no? Luego, entonces vamos dañando el riñón. ¿Y a qué me va a producir? ¿A qué me va a llevar esto? Me va a llevar a, posteriormente, hipertensión arterial, que es la causa más común de hipertensión arterial en niños, es causa renal. Entonces, si un niño a ustedes les llega en algún momento de su vida con hipertensión arterial, tengo que pensar primero en causa renal, luego pensaré en otras causas. Entonces ahí solicitaré pues ya función renal y interconsulta con médico, ¿no? Y obviamente me va a llevar a una insuficiencia renal crónica, lo que va a llevar a que ese paciente tenga que recibir por toda su vida, si es que no se le hace un trasplante, diálisis, hemodiálisis. Entonces, infecciones urinarias maltratadas nos llevan a que una persona desde niño, o sea, han sido maltratados, y luego ya en adultos puede tener insuficiencia renal y son pacientes sometidos a diálisis y debe ser de las peores cosas que hay. Muy bien, tenemos definición, etiología, fisiopatología. Muy corto el tiempo. Clínica. La clínica. Entonces, la clínica generalmente es inespecífica. Sobre todo en quienes es inespecífica, en menores de 2 años. ¿Qué va a tener? Síntomas generales de cualquier otra infección. Generalmente nosotros podemos identificar, decir fiebre sin foco y sin causa aparente. ¿Ya? Es un niño que va a llegar obviamente con fiebre, muchas veces mayor a 38.5 grados, fiebre, que a veces vemos su garganta y vemos rojo, sin que haya rojo, y le damos ibuprofeno y una amoxicilina y regresa otra vez como si
fuera una amigdalita, y le damos otra cosa y regresa otra vez. Entonces, y no hay otra cosa más que fiebre muchas veces, ¿ya? Entonces tenemos que pensar siempre en infección urinaria, porque es algo que no se ve. Irritables, ¿ya? Entonces fiebre, irritabilidad, a veces puede haber diarrea incluso, ya puede tener diarrea el paciente. Entonces hay que pensar, cuando yo veo que hay una fiebre que no tengo claro qué es, tengo que solicitar examen de orina y siempre ver oídos, ya, porque son cosas que no se muestran. No es como una infección intestinal que hay vómito y diarrea. Una meningitis convulsiona al paciente, ¿no ven? O rigidez de nuca, a pesar que si tiene también esta edad puede ser meningitis, fiebre, irritabilidad, y no siempre hay diarrea, ¿no? Son pocos los casos. Entonces, igual puedo pensar, una otitis igual me puede dar fiebre irritable del paciente. Y puede llegar a convulsionar, puede convulsionar. Cuando la fiebre es muy elevada y si el paciente tiene predisposición a convulsionar, puede convulsionar por fiebre sin que sea meningitis. ¿Ya? Entonces yo en todos esos pacientes siempre tengo que descartar infección urinaria. Y ahora si tengo un niño mayor de 2 a 3 años, me puede dar ya... y además aquí puede haber otra cosa que puedo observar, es orina fétida o por lo menos un color diferente, ¿ya? Alteración en el aspecto también. Eso yo tengo que preguntar a los familiares. ¿Usted le ha olido la orina? Sí, se siente más hedionda, dicen, ¿no? Acá, digamos. Y el aspecto yo la veo más oscura, así, entonces ya me hace sospechar siempre, por eso yo tengo que preguntar, ¿y la orina cómo la he visto? Más cómo está orinando, etcétera, ¿no? Y a veces me pueden decir, no, normal. Bueno, no voy a descartar esta parte, pero la pregunta es importante, ¿ya? Porque si me dice, me da algo positivo de aquí, me hace sospechar más. Entonces no hay muchas características patognomónicas en una infección urinaria. Si es de 2 a 3 años y ya puede comunicarse, podría haber puniopercusión positiva, ¿no? Y también puede haber vómitos, aquí sería. Pero son signos y síntomas inespecíficos. Entonces, si me llega así un niño, ¿qué tengo que hacer? Una vez tengo la clínica, laboratorio o el diagnóstico. En este caso, el diagnóstico, la clínica es complicada, ¿ya? No hay síntomas específicos que me digan es infección urinaria. Entonces, tengo que solicitar un examen de orina. ¿Cuáles son las formas de solicitar un examen de orina? Puedo solicitar, generalmente, si ya el paciente avisa para orinar, tengo que, se llama examen general de orina simple, ¿ya? Es lo primero que voy a pedir, ¿ok? Solicito el examen de orina simple. Si el niño ya avisa para orinar, puedo pedir en un frasco, estéril obviamente, donde le voy a solicitar chorro medio. Y esto se hace en niños, adultos, adolescentes, lo que quieran. Entonces se debe hacer un buen aseo de la región genital, ya sea hombre o mujer. Y lo siguiente es decirle que el primer chorro va a la taza, ¿ya? A la taza del baño. Y el chorro medio va al recipiente, porque en el primer chorro a veces salen las bacterias de la piel y en el chorro medio sería un poquito más confiable el examen. Y si el paciente no controla, no avisa para orinar, sería en una bolsa colectora de orina,
No la bolsa colectora de 1 litro, porque eso es para cuando están con sondas en pacientes que están inestables hemodinámicamente, ¿no? Entonces son unas bolsitas así pequeñitas que se compran en una farmacia, se saca y tiene como un papel en una tela que pega en la piel. Entonces saca ese papel siempre con el cuidado de no colocar la mano adentro de la bolsa, y entonces previo aseo en el niño se coloca alrededor de la región genital, ¿ya? Para que ahí orine el paciente a lo que estoy pidiendo. Esa bolsa no puede estar más de 30 o 40 minutos porque ya pasa a ser contaminada. Entonces, si en 30 o 40 minutos no orinó el paciente, hay que decirle a la madre que le cambie. Entonces yo eso explico: señora, esta bolsita que le estamos poniendo, su vida útil, digamos, son 30 a 40 minutos. Luego de eso pasa a ser infectado. A la bolsa se infecta, entonces me va a salir un falso positivo, ¿no es? ¿Saben qué es falso positivo, no es? ¿Saben el concepto? ¿Quién no sabe? Para que les explique. Bien, ¿saben? Ya, entonces va a salir un falso positivo y por eso es que tiene que cambiarse, ¿ok? Eso, nada más. Entonces, previo aseo, ahí no se puede hacer chorro medio porque va a orinar. Lo que se tiene que hacer es que tiene que ser más de 10 ml. Siempre que lleguen al laboratorio, más de 10 ml. Obviamente, el niño que ya avisa seguro va a llenar el frasquito, pero el niño que no avisa, si hace 5 ahí, no sirve otra muestra. A veces cuesta esa parte. Pero es importante decirle entonces que le dé leche, que le dé líquido ese rato que está con la bolsita para que estimule más la diuresis, ¿no es? Bien. ¿Para un examen de orina necesita estar en ayunas? No, porque no le estamos haciendo para ver glicemia, para ver glucosuria, nada. Es para ver si hay infección. Muy bien. Ahora, este examen de orina me sale sospechoso de infección urinaria. ¿Cuándo sería? ¿Ya? Entonces recibo el examen de orina, llega la mamá: doctor, le pude hacer el examen de orina, aquí está el resultado. Perfecto. ¿Cuáles son las características que me dan la sospecha de infección urinaria? No estoy diciendo infección urinaria, estoy diciendo sospecha. Entonces tengo que ver sobre todo 3 características: leucocituria, ¿ya? O sea, más de 10 leucocitos por campo; bacteriuria, a veces dice bacteria positiva o más de 5; y nitritos. Eso no dice negativo o positivo, son nitritos simplemente porque las bacterias descomponen los nitratos a nitritos. Entonces yo recibo el examen de orina, haz leucocituria, bacterias positivo y nitritos. Sospecha de infección urinaria. Entonces, señora, le digo, le costó tanto hacer el examen de orina, pues va a tener que hacer otro. Tiene que hacer un urocultivo. Es el siguiente paso. Urocultivo más antibiograma. Con el urocultivo y el antibiograma recién voy a confirmar. O sea, es el examen gold standard, ¿ya? Sí, se dice gold standard cuando es el principal, lo mejor de lo mejor, ¿ya? Entonces, el urocultivo recién me confirma la infección urinaria. ¿Ok? Bien. Pero el urocultivo tarda 3 días. Y yo al inicio de la clase les dije que las causas de lesión renal en un paciente con infección urinaria es el atraso en el tratamiento, ¿no es? Entonces yo no puedo perder 3 días cuando ya tengo una sospecha de infección urinaria. Entonces, ¿qué le digo? Señora, usted ahorita deja ese examen de orina nuevo. Es un urocultivo, significa que a veces no saben los padres, hay que explicar todo, ¿no es? Está bonito cuando el padre se va: me explicó bien, digamos, ¿no? Porque otra vez el doctor no me explicó nada, y se van a buscar otro y ahí uno pierde el paciente por no darse 2 minutos.
Entonces uno le dice, este urocultivo es como si se vaya a hacer una siembra. Van a colocar ahí la orina y en 3 días recién va a salir qué tipo de bacteria es. Eso es para saber una siembra. Entonces por eso no sale inmediatamente. Pero una vez ustedes en el laboratorio, viene por aquí para que yo le dé un medicamento. Porque no podemos perder 3 días. Ya, no podemos perder 3 días sin darle tratamiento. Y yo, como sé, o ustedes, que la bacteria más común es la E. coli, daré tratamiento pensando en E. coli. ¿Ya? O sea, eso se llama, ¿qué se llama? No es profilaxis. Profilaxis es cuando el paciente está sano, pero yo le voy a dar para que no se enferme. Cuando mi hermano tiene tuberculosis y yo no tengo, pero voy a tomar isoniazida para no infectarme. Eso es profilaxis. Se llama, no me acuerdo, pero sería eso, pensando en que es E. coli. Ya, entonces viene la señora después de 2 horas y dice, doctor, ya lo dejé el urocultivo en laboratorio, ahora, listo, ahora vamos a darle tratamiento desde este momento. Ya, no importa si sabemos que es una infección urinaria, pero no puedo perder mi tiempo. Entonces, más acá vamos a dar el tratamiento. Ya. Muy bien, ahora el urocultivo, vamos a hablar del urocultivo. Hay 3 formas de hacer urocultivo, ¿ya? 1, el mejor, punción suprapúbica. O sea que hay que colocar una jeringa y por la piel y sacar orina a través de punción con una bacteria por campo. Eso es positivo porque la orina es estéril, no hay bacterias en la orina, no debe haber. Entonces, si yo a través de una punción suprapúbica hago un urocultivo y el resultado me llega que hay una bacteria por campo, es positivo. Puedo hacer a través de un sondaje vesical, sonda con 30.000 bacterias por campo, es positivo. Entonces, ¿cómo tomó la muestra, señora? Le hicieron a través de la sonda, 50.000, positivo. Y 3, a través de la bolsita colectora, que ya les expliqué cómo se hace, aquí con 100.000 bacterias por campo, es positivo. Entonces, solo que el primero y el segundo es poco práctico. Poco práctico. El mejor o más confiable y el más usado. Obviamente la bolsita o el frasco no es, también les dije que también es confiable. Sería aquí en un cuarto, frasco colector, que es casi lo mismo. Muy bien. Entonces el examen, ¿cuál es el mejor examen para cultivo, para urocultivo? Punción suprapúbica. Pregunta examen. ¿O cuál es el método más usado? Bolsita colectora. Bien. Solo que se dice que si la bolsa colectora, si se hace una buena asepsia y antisepsia, es muy confiable, al igual que una sondaje o punción. Esto se hace muy poco. La sonda se realiza en pacientes que generalmente están hemodinámicamente inestables, intubados a veces, o que están internados y postrados en una cama. Y ahí se aprovecha de hacer el sondaje. ¿Por qué generalmente a todos no se hace? Traumático. Si en caso no tiene infección, yo puedo meter la infección del exterior al ponerle una sonda y puedo hacerlo hasta recuperar. Entonces es complicado eso, ¿no? Entonces esos son los parámetros de conteo por campo de bacterias cuando es positivo.
Muy bien. ¿Qué más puedo pedir para el diagnóstico? Si ya me sale un monocultivo positivo, puedo solicitar. ¿Qué más voy a solicitar? Puedo solicitar una ecografía. Ecografía renovesical. ¿Ya? O sea, tienen que observar riñones y vejiga. ¿Por qué? Sobre todo en la primera impresión urinaria y sobre todo en menores de 2 años, para descartar malformaciones. ¿Ya? Sobre todo para eso. Descartar malformaciones. Claro que si es mayorcito, igual puede, y si tiene ictus a repetición, puede que tenga piedras en los riñones, barro. Y ahora, si no hay nada de eso, el paciente puede tener reflujo. Entonces, ahí puedo pedir una cinturectografía miccional, ¿no? Para ver si hay reflujo o no. Muy bien. Entonces, pero es sobre todo. Entonces, solicito un examen de orina. Me sale alterado, sospecho infección urinaria. Y solicito un monocultivo para confirmar infección urinaria. Me sale positivo. Solicito una ecografía para descartar malformaciones o algún tipo de inflamación, etc. Ya renovesical. Si está todo normal, puedo solicitar una cinturectografía para ver si no hay, como dije, reflujo miccional, etc. Bien. Eso. Pam, pam, pam. Perfecto. Por si acaso aquí, en la clínica de la ITU, podemos dividir en dos, ¿ya? Podemos dividir en ITU alta y en ITU baja. Una característica importante en ambas, que la diferencia es la fiebre. La ITU alta generalmente viene con fiebre, la ITU baja no muchas veces, raro. Pero este va a venir con irritación vesical, o sea, disuria, puede haber polaquiuria, ¿ya? Porque es más bajo el problema, pero no produce muchas veces fiebre, más fiebre y elevada, una ITU alta. Bien, ahora tratamiento. Muy bien, el tratamiento podemos hacerlo ambulatorio o internado. ¿En quién haría internado? En pacientes que no toleran la vía oral, de repente está vomitando. Colocamos un ondansetron para que no vomite, si igual no tolera nada, o no le gusta el medicamento, o ya probó varios medicamentos de oral y no mejora. Entonces, puedo hacer el tratamiento hospitalizado. De repente ha vomitado, es su primer control y de ella sea una si en caso de vomitar, una ceftriaxona, ¿ya? Que vamos a dar de 50 a 100 miligramos por kilogramo día, cada 12 horas. O también podemos dar, si no hubiera ceftriaxona, ceflotaxina a 150 miligramos por kilogramo día, cada 8 horas. Y también se puede dar amicacina, pero hay que tener cuidado con la amicacina, que es nefrotóxica. Entonces, no tenemos que descartar que tenga alteración renal. Para eso yo le puedo pedir aquí yo le puedo pedir urea y creatinina, ¿no? Y obviamente también le puedo pedir un hemograma para saber el grado de infección, con PCR, para el grado de infección, BCG
y procalcitonina. Ya si está internado y si quiero ver el grado de infección, pediré reactantes de fase aguda como son la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación globular y la procalcitonina, que es de los mejores para ver el grado de infección. Y para ver función renal, urea y creatinina. Desde ya les advierto, nada de ponerme en el examen función renal. Urea y creatinina, ¿ya? Me pasa que yo pongo la función renal y por ahí ni sé qué pedir, ¿no? Y así le hacen los guiadas, que tienen que poner siempre el nombre de lo que se necesita. Si van a poner función hepática, no pongan función hepática, tienen que poner transaminasa, gamma-glutamitransferasa, glucosa, timprotrombina, así. Ese es un consejo que ustedes van a anunciar. Entonces, no pongan nunca función renal, función hepática, etc. Tienen que poner nombres específicos. Entonces, si quieren función renal y al ladito urea y creatinina, función hepática al ladito. ¿Qué te has escrito al lado de PCR? BSG, velocidad de eritrosedimentación globular. Y al ladito procalcitonina. Estos tres de aquí son reactantes de fase aguda. O sea, se alteran cuando hay una infección, sobre todo bacteriana. Bien. ¿Eso se flexiona cada 24 horas? Se puede dar cada 12 o cada 24, pero cada 12. Igual la mica, vamos a poner aquí porque también se puede dar amicacina, solo de cuando hay alteración, hay una alteración en el filtrado glomerular, no se descontinúa. Hay fórmulas para ver que se llama clearance, ¿ya? Donde si hay, digamos, generalmente el filtrado glomerular tiene que ser mayor de 50 y si está 40, ahí dice amicacina a dar, pues se da 15 miligramos por kilo, dice ahí en las tablas, ¿no? Dar 10 miligramos. Si está más bajo la función, está 20, digamos, o sea, baja está el filtrado, ¿no? Eso me mide, entonces dice dar 5, digamos, así, más o menos. Eso, hay tablas para eso. Entonces aquí, si está todo normal, se da 15 miligramos por kilogramo día y se puede dar cada 12 o cada 24. Y cada 24 tiene el mismo efecto y es menos nefrotóxico, por si acaso. Ahora, si este paciente, eso en caso de que no tolera la vía oral, entonces no le puedo dar medicamento vía oral y tengo que internarlo para que no siga vomitando, lo hidrato, coloco antibiótico y después de 1 o 2 días ya no está vomitando, tolera la vía oral, lo puedo mandar a la casa con medicación vía oral. Y entre los medicamentos vía oral que puedo utilizar tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, tenemos cefixima, creo que cefixima no hay en Brasil, no sé, creo que no utilizan, pero si les llega a utilizar, no es porque no tengan para comprar, sino que creo que es por indicación de los epidemiólogos, porque van a usar por doquier cefixima y luego hacen como aquí, donde se usa bastante, luego se hace resistente, ¿no? Entonces, si usan amoxicilina clavulánico, se puede usar de 60 a 90 miligramos por kilogramo día. Eso cada 12 horas. Y si usan cefixima, 10 miligramos por kilogramo día cada 24 horas.
y el tratamiento se debe hacer por 14 días. Muy bien, ya. Entonces, mi paciente que estamos atendiendo, que fue el que me trajo el examen de orina, le iniciamos, no estaba vomitando, este otro no estaba vomitando, le dimos amoxicilina con ácido clavulánico a 60 miligramos por kilo y pesa 20 kilos. ¿Cuánto le van a dar? Vamos a practicar de nuevo, no se olviden. Entonces, 20 kilogramos. Lo vamos a hacer conmigo para volver a recordar, ¿ya? Entonces, yo voy a dar a 60 miligramos, ¿no es? Por kilo. Entonces 60 por kilo por 20, voy a dar cada 12 horas dividido entre 2, y la presentación tenemos de 500, tenemos de 800 y tenemos de 1000 miligramos. Vamos a dar una presentación de 800 miligramos en 5 ml. ¿Ya? Entonces salió 60 por kilo dividido entre 2, dividido entre la presentación de 800 por 5 ml. Entonces me sale 3.7. 3.7, le puedo dar 4, ¿no? Me puedo dar de 60 a 90. Entonces le indico, señora, usted le va a dar a su hijo 4 ml cada 12 horas hasta que llegue el cultivo. Bien, 3 días, mejoró, no hay fiebre, paciente tranquilo, y me trae el cultivo negativo. Entonces no tiene infección urinaria. Seguro algo más había por ahí. Quizás era algo viral, y quizás esto fue una contaminación. Si sale negativo de los cultivos, no hay infección urinaria y descontinúo el tratamiento. ¿Ya? Si no, no tendría sentido que yo le haga los cultivos si voy a continuar. ¿Ya? Quizás era una faringitis más abajo y obviamente le va a hacer bien el amoxi, no sé, pero no es infección urinaria si el cultivo me sale negativo. Y yo tengo que quitar ese antibiótico porque no tengo nada ahora. Y el paciente mejoró. Ahora, si no mejoró, necesito más estudios para ver cuál es la causa. ¿Ya? Ahora, si sale positivo y me sale ahí E. coli, listo, positivo para E. coli, antibiograma, porque el antibiograma me dice qué antibióticos es sensible esa E. coli. El antibiograma me dice intermedio, me dice sensible, intermedio, resistente. Ahí me puede decir sensible a clindamicina, a vancomicina, a cefotaxima. Intermedio a amoxicilina, a amicacina, significa que podría o no hacerle efecto. Y resistente a ceftriaxona, digamos, o sea, no le tengo que dar. Y si le estaba dando, le quito porque es resistente a eso, ¿no? Así viene el antibiograma. Y si yo le estaba dando amoxicilina y el antibiograma me dice que es sensible a cefixima e intermedia amoxicilina, y veo que ese paciente no va muy bien, le quito la amoxicilina y ahora le doy cefixima porque tengo un cultivo que me lo indica. ¿Ya? Pero si el paciente va muy bien con la amoxicilina y yo tengo un cultivo que me dice sensible a cefixima, resistente a amoxicilina, igual tendría que quitarme. O ahí entrar en la balanza de controlar más seguido y decirle, señora, si hace un pico febril, viene inmediatamente y le cambiamos antibiótico. O si empieza diarrea o si empieza, entonces ahí sería como que equipo que gana no se cambia, ¿no? Voy bien, pero tengo que estar controlando mucho para cambiar, para no estar cambiando y cambiando antibiótico. ¿Ya? Y en caso de que sea intermedio, igual puedo seguir.
Para eso es el antibiograma, para tener una base de qué ya le puedo dar enseguida o a qué puedo cambiarle en caso de que vaya mal. Muy bien, entonces me llegó el antibiograma, yo le estaba dando amóxido clavulánico, es sensible a irse a amóxido clavulánico, continúo el tratamiento, 14 días. Terminó los 14 días, paciente muy bien. Le hice la ecografía, no había ecografía normal, perfecto. Ahora, doctor, llega en 14 días, doctor, terminé el tratamiento, ¿cómo te lo digo? Bien, doctor, muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es un periodo de ventana. Recuerden que si yo trato mal una infección urinaria, ese niño va a ser un hombre o una mujer que va a ir a una insuficiencia renal. No quiero eso, ¿no ven? Eso es un término de la vida de la persona útil y gasto para esa persona y gasto para el Estado, si estuviera seguro. Entonces yo no quiero eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Termina los 14 días y entra en un periodo de ventana. ¿Qué significa? Que en estos 3 días no le va a dar nada ya acabó el tratamiento. Ya acabó el tratamiento. Entonces no le va a dar nada en estos 3 días. Señora, aquí paramos hoy 16 de mayo, marzo, mayo, abril. Entonces el 16 de abril terminamos el tratamiento. 7, 18, 19, hasta el 19 no le vamos a dar nada absolutamente de antibiótico. No es que no va a comer ni nada, no sea vida normal. Y entonces en 3 días vuelve la señora. En esos 3 días le voy a hacer un nuevo cultivo. ¿Por qué? Porque tengo que ver si en 3 días no volvió a producir bacterias. ¿Ya? Ya yo acabé el tratamiento y le hago un periodo de ventana sin antibiótico. En 3 días viene otra vez el paciente y le hago un nuevo cultivo para ver si proliferaron antibióticos o no. Si no, y luego va a venir ya con el resultado, antibióticos, bacterias. Luego va a venir con el resultado y si me sale negativo, digo, significa que el tratamiento fue bueno. Si me sale positivo para bacterias, ahí ya dirá ese antibiograma que hay que darle y volveré nuevamente desde, como decir, desde cero. Bueno. Y ahí ya, si es que no pedí una cistografía, puedo pedir nuevamente, etc. ¿Alguna duda? Esa más o menos es cómo se debe hacer un protocolo de tratamiento de infección urinaria. Y hay que hacer luego controles para ver si no hacen infecciones urinarias a repetición. Por ejemplo, este de aquí produce hito a repetición. Entonces, si me sale una bacteria que es Proteus, yo tengo que estar controlando cada vez. ¿Alguna duda? Ahora. Ya, también le voy a pasar diapositiva de esto. Y ahí se ven imágenes igual de varias malformaciones que pueden haber en los riñones, como riñón en herradura, ureter, monoureter, etc. Muy bien, como tenemos tiempo y acabó el tema, voy a explicar un poquito de gasometría ya, para que se pueda hacer preguntas sobre gasometría. ¿O saben gasometría? ¿Sí? ¿Saben? Ya. Tampoco es la magistral, pero ya dan una así sencilla. Muy bien, entonces, ¿qué es una gasometría? Es la que mide gases, es una prueba de laboratorio que mide gases en sangre, nada más, ¿ya? Que me va a medir ciertos gases, como ser oxígeno, el dióxido de carbono, me mide el pH de la sangre, me mide bicarbonato, me puede medir lactato, ¿ya? Pero vamos a hablar de eso más o menos. Muy bien. Entonces, el pH normal de 7.35 a 7.45. Así me va a llegar una gasometría.
Ya, si me llega así, recibo el papel, eso está normal. Me va a llegar el PCO2, más o menos así llega, que es la presión de dióxido de carbono, y lo normal va a ser de 45 a, perdón, de 35 a 45. De 35 a 45. Luego me va a llegar el bicarbonato y lo normal va a ser de 21 más menos 2. O sea, puede ser 23, puede ser 19. Y me va a llegar la presión de oxígeno y lo normal es más de 80. ¿Ya? Oye, me llega una gasometría así, normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero que yo tengo que leer? Siempre pH. Lo primero. ¿Qué me va a decir el pH? Si el paciente está en acidosis o alcalosis, independientemente de la causa. ¿Ya? Acidosis o alcalosis. Acidosis sería si está menos de 7.35 y alcalosis sería si está más de 7.45. ¿Ya? Ahora, esa acidosis o esa alcalosis pueden ser de dos causas. Una puede ser respiratorio o la otra puede ser metabólico. ¿Y quién me da lo metabólico? Riñón general. Una mala función renal. ¿Ya? Entonces yo puedo tener una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, o puedo tener una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. ¿Ya? Bien. Hasta ahí vamos. Entonces tengo los parámetros normales, recibo una gasometría y me va a decir, vamos a empezar con los respiratorios. Un paciente que llegó asmático y está taquipneico, hay retracciones intercostales y por momentos alteración de estado de conciencia y se comunica, luego se duerme, solicito una gasometría y leo bien, parámetros, pH 7.21. Segundo, como es respiratorio, ¿qué va a alterar? PCO2, ¿no ves? ¿Qué es lo que maneja el pulmón? Dióxido de carbono y oxígeno. ¿Quién maneja lo metabólico? El riñón, a través del bicarbonato. ¿Ya? Muy bien, el PCO2 tengo 50. Un PO2 de 70 y un bicarbonato de 19. Entonces, diagnóstico: acidosis respiratoria con hipoxemia. ¿Ya? Entonces, el PO2, que es la presión de oxígeno, no me va a alterar el pH. Lo que me altera el pH es el CO2 o el bicarbonato. El PO2, como lo mide la gasometría, solo me va a dar hipoxemia o hiperoxemia, nada más. ¿Ya? Pero no me altera el pH. Lo que me altera en el pH son el PCO2 y el bicarbonato. ¿Ya? Bien. ¿Por qué se altera? ¿Y qué significa el 50? Significa que ese paciente tiene dificultad para respirar. Puede estar obstruido. Y entonces yo, ¿qué laboratorio pedí? Sangre. La gasometría es un laboratorio de sangre.
y lo que mide es la cantidad de algo que hay en la sangre. Y si tengo lo normal de PCO2 es de 35 a 45, yo tengo 50, significa que se está acumulando en mi sangre CO2. ¿Por qué? Porque el paciente no puede eliminar, porque hay una alteración en la respiración de ese paciente. Y la acumulación de CO2 es dañina para el cuerpo y me lleva a que el cuerpo esté acidótico por causa del CO2. Y yo tengo que eliminarlo eso. Entonces, posiblemente vaya a necesitar intubar a ese paciente si sigue aumentando. ¿Por qué? Porque es medio complicado. O le pondré oxígeno para ver si hay algún grado de intercambio. Veré si es que está muy obstruido, haré nebulizaciones o le pondré sulfato de magnesio si es que es asmático para que le obstruya y pueda eliminar el CO2. Si es un paciente restrictivo, significa que o sea, cuando hablo de asmático es un paciente obstructivo, porque cerraron los bronquios y está obstruido. Cuando hablo de restrictivo, significa que los pulmones están fibróticos y no funcionan. Eso es en neumonía. Generalmente ese tipo de neumonía lo dan el estáfilo, una neumonía complicada con neumococo, puede ser Biógenes o un neumococo muy agresivo, o incluso el COVID nos ha dado así, los virus como ser el ¿cómo se llama que produce bronquiolitis, pero no el sincitial. Pero los virus igual pueden producir estas neumonías restrictivas. Entonces, esos pacientes hay que intubarlos a veces. ¿Por qué? Porque no eliminan el CO2. Entonces ya eso me da una pauta de lo que yo tengo que ir haciendo. Entonces, si está así y es obstructivo, tengo que obstruirlo. Si es restrictivo, a veces tengo que intubarlo, porque es el pulmón específicamente. Y si es bacteriano, hasta que hayan efectos los antibióticos, de repente necesite manejar el ventilador, no debe explicar el ventilador, no, se lo voy a separar. Pero ahí sería intubado. Ahora, entonces, ya saben, el CO2, lo que sucede es que el paciente no ventila, ¿ya? Puede oxigenar, incluso yo puedo tener aquí un PO2 de 90, normal. Significa que la oxigenación del paciente está bien, oxigena bien, pero tengo una alteración del CO2, significa que no ventila bien, ¿ya? Cuando hay una alteración del CO2 hay una mala ventilación, entonces no saca el paciente. Eso se llama ventilación si se altera el CO2. Si se altera el O2 o la presión de oxígeno, se llama oxigenación. Entonces se altera el CO2, si sube sería una acidosis respiratoria, ¿ya? Si es a expensas del CO2 es respiratorio. Si es a expensas del bicarbonato es metabólico, ¿ya? Tengan eso claro. Si el pH se altera y es a expensas del CO2 es acidosis respiratoria. Si el pH se altera y es a expensas del bicarbonato, acidosis metabólica, ¿ya? Generalmente la respiratoria tiene grado respiratorio y se da en procesos obstructivos o una neumonía grave. Ahora, si yo recibo otra gasometría, vamos a seguir con acidosis, ¿ya? Primero vamos a hablar de acidosis. Recibo otra gasometría, tengo un pH igual 7.25, un PCO2 de 30 y un bicarbonato de 10. Ahora también tengo que ver la clínica del paciente. Generalmente cuando hay una alteración del bicarbonato se da por deshidratación o algo que me llevó a que haya una hipoperfusión renal, ¿ya? Puede ser deshidratación
o alguna paciente que por X motivo tiene alguna nefropatía, ¿ya? Que nadie se dio cuenta. Pero en pediatría lo más común es deshidratación. Esa deshidratación, ¿a qué lleva? A una insuficiencia renal prerrenal. Ya saben, ¿no? Prerrenal. ¿Por qué? Porque se alteró antes, no es propia del riñón en sí. Si fuera renal, estaríamos hablando de un SHU, ¿no? Porque hay un daño a nivel renal. ¿Okay? Acá. Entonces, prerrenal es porque se deshidrató, mala perfusión renal y produce una deshidratación prerrenal. Entonces, se altera el filtrado glomerular y hay un mal manejo del bicarbonato y puede estar eliminándose o produciéndose menos o produciéndose muchos ácidos por el mismo sufrimiento de los tejidos, que produce una liberación de lactato. Entonces aumenta más los ácidos y disminuye los álcalis. El bicarbonato es un álcali, ¿no es alcalino. Por eso es que cuando hay su disminución produce acidosis, porque es un álcali. Y cuando hay sufrimiento de tejidos por mala perfusión en un paciente deshidratado, entonces ese sufrimiento de tejidos libera ciertos ácidos y esa liberación hace que disminuyan los álcalis, como en este caso. Entonces, si hay una alteración del bicarbonato y un pH disminuido, se llamaría acidosis metabólica. Y generalmente inmediatamente se activa el pulmón, que haciendo hiperoxigenando y eliminando el CO2 para compensar un poco, ¿ya? Entonces, para que el CO2 igual se acumula, produce acidez o acidosis, se elimine. Eso es compensatorio, ¿ya? Siempre trata de compensar para que esa acidosis que me está llevando a la disminución de bicarbonato sea compensada por el pulmón y disminuya el CO2. Generalmente se ven así esas gasometrías porque empieza el paciente. Por eso en los diabéticos han visto ustedes, ¿no? Se llama la respiración de Kussmaul 1, ¿no? Empiezan esa respiración profunda porque están acidóticos los pacientes y el pulmón trata de compensar eliminando CO2 para equilibrar un poco y disminuir esa acidez. Entonces ahí sería una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Tratamiento, bicarbonato endovenoso. ¿Ya? Entonces ahí hay fórmulas que se toman y se pasa bicarbonato. Generalmente lo más fácil, digamos, si ustedes están en un primer, segundo nivel y tienen la posibilidad de tener una gasometría y les sale una gasometría así con un bicarbonato bajo y un pH bajo, lo que pueden hacer es, se hace un 1 más 1, de a 0,5 o a 1 bicarbonato. ¿Qué significa? Si pesa 20 kilos y yo tengo bicarbonato, les puedo pasar de 0,5 ml a 1 ml por kilo. Un godo, nada más. O sea, si le quiero pasar a 1 ml por kilo, le paso 20 de bicarbonato más 20 ml de agua destilada. Siempre tiene que ir diluido. Y eso le pasan en una media hora. Entonces le dicen a la enfermera, recibo gusto acidótico, listo, póngamele así lo más rápido, porque hay fórmulas para subir 8 puntos, etc. Pero esto es lo más rápido que pueden hacer. Incluso está en el Black Book, que es brasileño, ¿no? Entonces ahí pueden leer esa parte. Ahí se hace 1 más 1 por kilo, digamos. 20 de bicarbonato más 20 de agua destilada, y eso puede pasar en media hora. Es más fácil de acordarse que la fórmula, porque la fórmula es 0,3 a 0,5 por kilo, etcétera, para subir 8 puntos, lo hacen con fórmula, pero esto es más práctico. Eso sería una acidosis metabólica. Muy bien. Y luego puede haber la alcalosis, ya que es lo contrario. Para la alcalosis, yo tengo que tener un pH, por ejemplo, tengo un pH de 7,5.
y un PCO2 de 25. No vamos a hablar del PO2 porque eso solo me da oxígeno, y un bicarbonato de 20. Entonces, si me da un pH más de 7.45, hablo de alcalosis, ¿ya? Directo, solo veo el pH. Si me da más de 7.45 es alcalosis, nada más. Y ahora voy a ver la causa. Veo el PCO2, como el PCO2 está disminuido, entonces es una alcalosis respiratoria. Y como el bicarbonato está normal, es respiratorio, ¿ya? Si en caso fuera lo contrario, o sea, ahí solo yo veo pH y es alcalosis, nada más. Ahora tengo que ver el apellido. Tengo un PCO2 de 40 y un bicarbonato de 30. Entonces ahí sería metabólico, ¿ya? Ahí ya le doy el apellido. El pH solo me da alcalosis o acidosis, nada más, ¿ya? Menos de 7.35 acidosis, más de 7.45 alcalosis. Y luego le busco el apellido mirando CO2 o bicarbonato. Entonces, si el PCO2 sube, es acidosis, ¿ya? No se olviden. Si el PCO2 baja, es alcalosis. Al contrario del bicarbonato, si el bicarbonato sube, es alcalosis. O sea, generalmente se da alcalosis. Lo que me va a medir es el pH, ¿no? Y si baja, generalmente baja en acidosis. Es al contrario. Los tiempos de este bicarbonato. Los tiempos. Media hora, puede empezar, media hora, una hora. Así se pasa. Generalmente se indica en una hora. Si lo pasa muy rápido, es muy hiperosmolar. Aumenta demasiado el sodio y puede a veces incluso producir sangrado cerebral. Por eso se pasa lento, ¿no? Media hora o una hora más seguro. Bien, entonces ya saben, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el CO2? Eliminar CO2, aumentar frecuencia respiratoria. Si es un paciente, o desobstruirlo. Si es un paciente obstruido, lo desobstruyo. Si es un paciente que es neumópata, o sea, tiene una neumonía fatal, voy a tener que intubarlo. ¿Por qué? Porque no le puedo aumentar la respiración. En fin, si fuera solo oxígeno, si tuvieras 60 de oxígeno, le pongo oxígeno y ya está, ¿no? Le voy a dar más oxígeno. Pero no puedo eliminar CO2 si no domino su frecuencia respiratoria y el tiempo. Lo normal de la respiración es 1, 2. 1 segundo de inspiración, 2 segundos para expiración. Cuando yo lo tengo que sedar, intubar. Por ejemplo, si es un adolescente, respira lo normal 20 por minuto, tengo que aumentarle 30. Ya en el ventilador, sedado, intubado, para tratar de sacar CO2. Y puedo alterar sus tiempos. En vez de que sean 2 segundos, puedo aumentarle 3. Eso hace el ventilador. 1 segundo de inspiración, 3 segundos. Así elimino más CO2. Entonces, cuando está el CO2, casi, si es a expensa de una neumonía, casi siempre me lleva a intubar. Sobre todo, ya cuando es grave, que es arriba de 60, ¿no? Siempre es grave. Entonces ahí voy a tener que intubarlo para eliminar ese CO2. Porque el CO2 elevado me produce vasodilatación cerebral, me puede hacer convulsionar al paciente. Entonces, si al contrario yo tuviera un 25, ¿qué tengo que hacer? Acumular CO2. Puedo poner mascarilla sin reservorio para que elimine y respire el CO2, el mismo. Y eso me va a hacer acumular CO2. No es muy complicado. Lo complicado es cuando hay demasiado, entonces tengo que tratar de eliminar. Si al contrario tiene un bicarbonato muy bajo, ahí no necesito intubarlo, sino que
pero obviamente a veces hay dificultad respiratoria, pero en ese caso lo que necesito es bicarbonato. Pongo bicarbonato y luego la otra gasometría. Generalmente se puede hacer un bolito o por fórmula, que a veces dura 3 horas, pero con el que aprendan cómo se coloca el bono, se salvan la vida y da para que lo deriven si lo van a derivar. Y luego se hace una gasometría. Si al contrario estuviera muy elevado, a veces se puede poner un poquito de furosemida que produce alcalosis, y lo elevado generalmente hay que ver la causa, porque el riñón, para alterar el pH o para subirse sobre todo mucho, es en casos crónicos, después de 48, 72 horas. Eso se da sobre todo en pacientes en pacientes que usan furosemida, más bien se sube el bicarbonato. Son pacientes cardiópatas, nefrópatas, se puede subir, pero si no produce mucha alteración, no se hace nada porque el CO2 empieza a compensar. Lo grave es cuando hay una disminución, ¿ya? ¿Y a qué me va a llevar eso? A la respiración de Kussmaul. Y la respiración de Kussmaul no es por el bicarbonato, sino para compensar y tratar de eliminar otro producto que me lleva a la acidez, a la acidosis, que es el CO2. Ya por eso es que los diabéticos ingresan esa respiración ahí profunda, porque tratan de sacar CO2 porque tienen mucha acidosis de tipo metabólica. Complicado esto, pero sí o sí tienen que aprender porque es actualidad y eso. Y en todos lados casi hay. Ya, paciente grave siempre se debe pedir. Y otra cosa que se pide es el lactato. Y el lactato es para ver la perfusión del paciente, ¿ya? Si está mal perfundido o no. Entonces yo siempre tengo que pedir gasometría más lactato, porque no siempre lo miden, ¿ya? Y lo normal del lactato, pues es, digamos, ahí en números 4 le puede medir ahí. Y a veces sale 10, 15, es porque el paciente está mal perfundido y hay que ver, o sea, es un paciente que está en shock y hay que ver la causa, hay que usar vasoactivo, no sé, pero no le va a llegar a eso. Con que sepan por lo menos lo básico que es pH, CO2, carbonato y PO2 no normal, y qué significa cuando sube y cuando baja, salen de una emergencia. Bien internado, igual va a hacer la gasometría. Entonces hay que saber. Chao. Chao.